Noticias de última hora. Empieza a operar Super Adán Augusto en el Senado de la República. El plan C va con todo. Pues como todos ustedes saben, todos los personajes de la 4T tienen una gran encomienda. Y el Super Adán Augusto, que también no todos los héroes llevan capa, el día de hoy acordó con gobernadores de oposición, ya, y el gobierno logró aprobar 25 nombramientos de jueces. Finalmente, el futuro titular de la Jucupo, Adán Augusto López Hernández, logró un objetivo que venía demorando hace meses: lograr que el gobierno aprobara en el Senado, vean ustedes, la designación de 25 magistrados de la justicia administrativa, una zona muy sensible para el poder político y el poder económico. El extitular de la Secretaría de Gobernación acordó con gobernadores del PRI, MC y el PAN el reparto de posiciones. Los gobernadores del Albiazul no lograron todos los magistrados, lo que todos los magistrados esperaban, y de ahí que el panismo se abriera en la sesión de este miércoles en la Cámara Alta, ¿no? El hecho a tomar en cuenta porque da cuenta de una oposición que luce tras las elecciones de junio, muy dispuesta a acordar con Morena. Adán Augusto opera en estos acuerdos en sintonía directa con el futuro coordinador de la bancada verde, Manuel Velasco, que ya tendría acuerdos con algunos futuros senadores de oposición para que se sumen a su bancada. En ese proceso intenta convencer a 3 futuros senadores del PRI, entre ellos Manlio Fabio Beltrones. En los pasillos del Senado también circuló con fuerza la percepción de los planteos de la oposición sobre la presunta sobrerepresentación no prosperarán. El oficialismo y sus aliados tendrán grandes mayorías y el plan C será una realidad, Albino. Adán Augusto destaca con un alfil de la 4T. Vamos con todo con el plan C, por supuesto, y es obvio que Morena va a tener su mayoría calificada, porque no hay un hito en la historia como el que se está presentando en este 2024. Y que entendamos que Adán Augusto siempre ha sido un hombre leal a la 4T. Y la encomienda viene de arriba, es decir, del presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, en sintonía de la doctora Claudia Sheinbaum. Y en el Senado, pues se necesitaba alguien que atorara en estos asuntos y más que nada con la experiencia de la negociación que ya tiene previo Adán Augusto López Hernández. Lo hemos visto operar gracias a los elementos que tiene bien puestos. Pero bueno, hay que decir también que Adán Augusto fue el hombre de confianza que estuvo apoyando al presidente López Obrador al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando éste se encontraba en dificultades en aquellos momentos cuando el Poder Judicial, Albino, trataba de frenar a toda costa el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles, y Adán Augusto fue parte clave de este entramaje que decía: presidente, estoy dispuesto a todo, me la rifo con usted. Y pues bueno, Albino, te saludo con mucho gusto, agradezco a nuestros paisanos que compartan, que le den manita arriba y se suscriban a este canal. Hola, Iber, Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, hay que decir que en aquel entonces la hoy prácticamente diputada pluri, Olga Sánchez Cordero, era la encargada de la Secretaría de Gobernación y nunca pudo evitar estar al lado del Poder Judicial. Hoy aparece como una seguidora de la doctora Claudia Sheinbaum. Yo tendría mucho cuidado con ese tipo de personajes, pero entiendo que las negociaciones políticas son parte del trabajo que realiza Dan Augusto López Hernández y que no le son desconocidas. Hubo un tiempo en el que tuvo que incluso estar en negociaciones con ministras y ministros, porque no dejó ese espacio muy bien parado, que digamos, Olga Sánchez Cordero. La ministra en retiro, que será diputada plurinominal en esta legislatura que viene, en aquel entonces jugaba a 2 caras.
Por una parte, trataba los asuntos relacionados con el gobierno federal, pero por otro lado, le daba de porras a los ministros y ministras. Y nunca pudo sacar adelante todo lo que la Cuarta Transformación estaba proponiendo en el terreno del Poder Judicial y el Poder Legislativo. Recordando que la CEGOP es parte fundamental del gobierno. Vamos, estamos hablando jerárquicamente el segundo al mando. Es decir, si el presidente por algún motivo no puede atender un hecho, como fue el asunto de las mañaneras, bueno, la que atendió en aquel entonces fue Olga Sánchez Cordero, después le tocó a Adán Augusto López Hernández. ¿Por qué Adán Augusto López Hernández empieza las negociaciones? Creo que van a faltar 2 o 3 senadores y los quiere tener en sus filas. Ahora, este tipo de acuerdos para sacar algunos nombramientos de magistrados que están relacionados con la justicia administrativa tiene mucho que ver con el cobro de impuestos y son los que validan alguna inconformidad si es que se presenta. Y no es fácil sacar adelante un paquete de 25 donde la mayoría no pertenecen al PAN, aunque uno que otro es del PAN, del PRI, del MC, del PRD, ya que, vamos, esos son los tipos de negociaciones que se ha recetado a Dan Augusto López Hernández, en esta ocasión ya con la venia bien clara de la doctora Claudia Sheinbaum, y que pone en el candelero a Dan Augusto López Hernández para que negocie la llegada de 25 integrantes de estos tribunales. La justicia administrativa es para acelerar, también le explico a usted, el asunto relacionado ¿se acuerda que hace poco el presidente dio a conocer una serie de empresarios y empresas machuchonas que no quieren pagar impuestos? Que todas son muchos, una transportadora aérea, un equipo de fútbol, en fin, todavía los que se niegan a pagar impuestos. Bueno, pues estos magistrados son necesarios para que agilicen ese trámite y se paguen los impuestos. De otra manera, dice, pues es que no hay titular, está operando el secretario, no pueden definir esto. Se tienen que quitar todo lo que son ese pretexto que se ha utilizado en los tribunales administrativos con la finalidad de decir, pues es que si no hay magistrados, ¿cómo podemos definir? Si a los que se tienen que quitar en corto son a los sinvergüenzas del Poder Judicial, sí, sobre todo a los ministros y ministras, claro que eso es innegable y claro que eso va a pasar. Sin embargo, un primer trabajo de Adán Augusto logra equilibrar lo que son magistrados que no sean tan prianistas y que a trabajar. Se tienen que negociar, sí, pero no les van a dar lo que anteriormente ellos eran los que repartían el queso. Hoy el que está operando es Adán Augusto, que es una persona, hay que decirlo, capaz, que pudo negociar con el Poder Legislativo, que pudo negociar. ¿Se acuerda aquel tiempo cuando el Monri ya no era recibido en Palacio Nacional? Que llegó Adán Augusto con la espada desenvainada y le dijo, aquí arreglamos todo. No, yo no puedo porque si no me das chance, entonces yo no puedo negociar. Dijo, yo negocio. Y él fue el que lo hizo. Aquella ley que sacó adelante de ceros Adán Augusto. O sea, tiene buenos antecedentes. Tiene buenos antecedentes. Es un buen político también. Aparte que es de todas las confianzas de la doctora Claudia Sheinbaum, como lo es también Noroña, como lo es también, en este caso, pues la gente que tiene ahí cercana. Por cierto, ratificaron hoy a Zoé Robledo en el IMSS. Después le informo de eso. Lo que está interesante es que es el encargado del IMSS Bienestar y es un proyecto que no se puede quedar acéfalo. Entonces, hablamos de Dan Augusto López Hernández como el operador político por excelencia en la Cámara de Senadores, en la Cámara Alta, y en la Cámara Baja, aunque se ha nombrado al Monri, que es pues un viejo colmilludo, en el terreno legislativo es un ratón legislativo, como lo diríamos, porque no sale de ahí. Entonces, pues la experiencia nadie se la quita, pero lo mañoso tampoco. Y creo que ahí va a tener bastante que ver el equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien en la Cámara Alta no hay ningún problema. Ahí está Dan Augusto López Hernández. En la Cámara de Diputados, donde el Monri va a sentar sus reales, ahí se va a tener que poner atención especial. Creo que bueno, Noroña también va al Senado, pero ¿quién va a la Cámara de Diputados para calmar a las ansias de poder del Monri? Pues habrá diputados, obviamente. De los partidos
En este caso, hablamos de los partidos que forman parte de la coalición Juntos Seguimos Haciendo Historia. Es Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. Históricamente el PT tiene buenos diputados, buenos perfiles. Esperemos que esta vez no sea la excepción. Y por lo que es la Cámara Alta, donde se van a pasar, pues es la Cámara de Revisión. Ahí se van a pasar todas las iniciativas que envíe la doctora Claudia Sheinbaum, incluso las que ya están ahí. Pues tiene que estar bien afinadito, bien, como relojito, la Cámara de Senadores, y entonces este plan no, es que no lo pueden frenar, es imposible. Es imposible desaparecer 36 millones de votos. Imposible. Dicen que es el 54% de la elección. Sí, pero el 61%. Y no es la elección presidencial, es la elección de diputados. Chéquese la tabla, hombre, está bien fácil. Entonces, listos los tribunales administrativos que tienen un interés público importante y que no le daría a los evasores fiscales la oportunidad de que sigan sus expedientes dormidos. Así le llaman en el argot judicial, jurídico. Duérmelos. Y pasan años. Y salen en la mañanera, caray, ¿cómo que son tantos? Ya dicen que no hay sabadazos. Sí, los conocemos perfectamente los conocemos. Entonces, toda esta situación nos lleva a un punto referencial que hay que comentarlo. Adán Augusto López Hernández no va a dejar que le coman el mandado allá, no. Más cuando tiene tareas bien encomendadas por parte de la doctora Claudia Sheinbaum y Vera Alejandro. Las tiene y las cumple. Y ya sacó el primer paquete sin estar en funciones. Así es, Albino, queda claro, queda claro precisamente el mensaje que manda la doctora Claudia Sheinbaum para este 2024. Pues bueno, vamos rápidamente a más información, amigos, amigas. A ver,